Caminos de Luz. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículo del 23 al 35, hallamos una bella enseñanza de Jesús sobre el perdón. Es la parábola del siervo sin entrañas, también llamada de los dos deudores, que resumimos aquí. Un rey, queriendo poner en orden sus cuentas, llamó a un criado suyo que le debía 10,000 talentos. El criado era insolvente, pero suplicó con humildad que se le tuviese paciencia, y el rey, movido a compasión, le perdonó la deuda. A su vez, a ese criado, un compañero le debía 100 denarios, y ocurrió lo impensado, que quien acababa de obtener el perdón no se compadeció de su deudor, sino que le hizo llevar a la cárcel hasta que pagara su obligación. Cuando el rey supo lo acaecido, enrostró tal proceder a su criado y le hizo aprisionar. La manera como San Mateo narra la parábola nos hace comprender lo fundamental del relato, que Dios es misericordioso y perdonador, y que los hombres debemos imitarle. La parábola parece inverosímil y violenta. La deuda del criado es tan grande que es impagable. Si la fuéramos a expresar en el dinero nuestro actual, la equivalencia sería de 2,000 millones de pesos, es decir, fuera del alcance de cualquier bolsillo. Por eso Jesús empleó el número mayor que usaban los hebreos y la moneda más valiosa. Como el deudor era un criado, la imposibilidad de pagar era más aguda. Aun si hubiese sido de rica condición, no hubiera podido nunca pagar su deuda. Se dice, por ejemplo, que el rey Arquelao, a nombre de todo el país, pagaba 600 talentos de impuesto anual al Imperio Romano, pero la obligación de que habla la parábola es casi 20 veces mayor. El criado, sin embargo, no suplicó perdón, sino paciencia, como si pidiera que le prolongaran esa situación sin salida, y no lo vendieran todavía a él, a su esposa e hijos, y a sus bienes. Las súplicas del criado conmovieron al rey. La bondad y el perdón invadieron sus entrañas, y con la esponja de la misericordia borró los guarismos de la deuda. De modo que si la deuda era inmensa, también fue inmenso el perdón. Ese no es un proceder normal entre hombres, pero como el rey es símbolo de Dios, la parábola nos da a entender que Dios tiene entrañas como de madre. Él es un Dios perdonador, para quien la medida del castigo es la medida del perdón. El criado, recién perdonado, tenía a su vez un deudor. Este no le debía mucho, apenas 100 denarios, como quien dice 2 o 3,000 pesos devaluados. Y a pesar de ello, cuando los dos hombres se encontraron, apercollando aquel a este, le exigió que le cancelase su cuenta, y al no lograrlo, lo hizo encarcelar. Tal conducta parece inverosímil, sin embargo, suele reflejar lo que sucede entre los hombres, que llegamos a extremos impensados por causas baladíes. ¿Quién hubiera podido advertirle a ese criado sin entrañas lo que dijo Juan Crisóstomo? ¿Qué haces, hombre? ¿No ves cómo te engañas y cómo pones sobre tu cabeza una espada y haces cambiar la sentencia y la condenación con que se te había favorecido? El rey, oportunamente avisado, hizo llamar de nuevo a su servidor, le enrostró con dureza su proceder y, volviéndose atrás en su decisión, lo hizo encarcelar hasta que satisfaciese cuanto debía, es decir, a perpetuidad, dado que pagar tal deuda sería imposible para el criado. Jesús concluyó su parábola diciendo:
Esto mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de corazón cada uno a vuestro hermano. Esa es la enseñanza que resuena por todo el Evangelio. Perdonad y seréis perdonados. Ese es el eco que retumba en los demás libros del Nuevo Testamento. Un juicio sin misericordia para los que no ejercen misericordia.